Bueno, buenos días. Bienvenidos al penúltimo encuentro del curso anual de gastroenterología, endoscopía y hepatología acá en el hospital. En el día de hoy vamos a presentar una clase que es manifestaciones digestivas en enfermedades tropicales. Bueno, contamos con el gusto acá de la presencia del doctor Nicolás Flores. Él es ex residente acá del Hospital San Bernardo de gastroenterología. Es especialista en gastroenterología y actualmente se desempeña en el Hospital San Vicente de Paul, en Orán. Así que bueno, Nico, te paso la palabra, un gusto. Bueno, buenos días. Gracias, Ariel, por la presentación. Bueno, para mí es un gusto volver tan pronto acá al hospital y a la residencia de que me formó. Así que muy agradecido por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre manifestaciones digestivas en enfermedades tropicales. Por ahí un tema que no lo abordamos mucho en lo que es la gastroenterología, muy corta y muy experiencia que llevo en Orán. Por ahí hemos podido ver algunos casos y bueno, y por eso me ha resultado interesante comentarles algo sobre este tema. Bueno, a manera de introducción, hablar que las enfermedades tropicales o enfermedades tropicales desatendidas, como lo define la OMS, son un grupo de enfermedades infecciosas que afectan generalmente a países subdesarrollados, generalmente también a poblaciones con bajos recursos, y bueno, y para la redundancia de las palabras, son aquellas enfermedades que se en las zonas que se encuentran en el hemisferio sur y el hemisferio norte, que están limitados por trópicos. Y esto no es así no solamente por la palabra, sino que esta zona imaginaria, tiene condiciones climatológicas que facilitan el crecimiento de patógenos, y esto sumado a una salud pública deficiente, original la pobreza, la ignorancia y también la inadecuada organización social, son factores que van a ayudar a perpetuar estas enfermedades ya desde hace muchos años. ¿Bien? Un poco, digamos, para hablar de lo que es un poco de geografía de la región intertropical, o torre también llamada, es la que se encuentra delimitada, digamos, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, tanto en el hemisferio norte como en el sur, con respecto a lo que es el Ecuador. Y es importante también aclarar que esta es una zona que representa casi el 40% de lo que es la tierra útil, que es muy importante para la agricultura, también por el clima, por las grandes cantidades de lluvia que se originan, y esto también tiene efectos negativos en estas poblaciones que comenté recién, favoreciendo lo que sería el desarrollo de patógenos que traen enfermedades crónicas con una alta mortalidad. Bueno, ¿y por qué es tan difícil controlar estas enfermedades? Son algunos factores que facilitan, serían, digamos, la falta de registros confiables de estadísticas que permitan entender cuál es su desarrollo, ¿sí? En algunos países. Algunos avances, ya sean vacunas, antibióticos, muchas veces no llegan a las poblaciones necesitadas en corto plazo, sino pasar los años, 5 o 10 años, y los fenómenos climáticos, como recientemente comentaba, favorecen la proliferación bacteriana y la contaminación de fuentes de agua, ya sea por inundaciones, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, algunos patógenos, o por la reproducción de vectores, en el caso de las sequías, en reservorios domésticos. El principal ejemplo es el dengue.
Bueno, antes de comenzar con las enfermedades, un poco para aclarar que en esta clase hay dos temas que no voy a tocar, que son tuberculosis y Chagas, que son temas amplios que por ahí ameritan una clase en sí. Así que bueno. Un poco para hablar del hantavirus. Bueno, el hantavirus es un virus RN que proviene de la familia Bungiaviridae, que del género hantavirus. El nombre deriva del río Hanta, que queda de su origen en Portugal, sí, por allá por 1950 fueron los primeros casos. Eh, este virus no se transmite por nosotros, sino por la infección de aerosoles derivados de la orina de ese salió de más de semanas de incubación previa a sus síntomas y el virus presenta son patógenos para el ser humano. Si bien la mayoría de las enfermedades tropicales tienen manifestación potencialmente grave en pacientes inmunosuprimidos, el caso del hantavirus, las manifestaciones digestivas son raras. Generalmente el paciente que presenta el hantavirus, los casos mortales se dan por edema y hipoxia e hipotensión, ¿sí? Y por lo general, como dije anteriormente, el marzo llega a contraer la enfermedad por la exposición de cefalinas de ratones, ¿sí? Unas semanas antes de la aparición de los síntomas, ¿sí? Como dije anteriormente, la enfermedad consta de varias fases. Tenemos una fase prodrómica de 3 a 4 días, que muchas veces se autodisuelve, que es similar a un síndrome gripal. El paciente puede presentar disnea, tos, y la fase clínica preventiva posterior a la fase prodrómica, y de ahí, en su manifestación más grave, por casos de este tipo de enfermedades, que depende también del rodador, que son síndrome renal, la fiebre hemorrágica, síndrome renal, y la nefropatía bueno, es un mapa donde tres tipos de colores que son los diferentes colores que contraen el enfermedad por hantavirus. Y vemos en la zona, digamos, de América del Sur, Brasil, el virus de hantavirus se encuentra. Porque los primeros casos han sido reportados en las zonas cordilleranas y es transmitido por el ratón combinado, muchos nombres también llamado que es el ratón combinado, que es el virus que se transmite de persona a persona. Son digestivas. Hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que presenten el hantavirus, que tengan alteraciones de patograma, troncopatías, se ha demostrado que son mayor frecuencia de transmitir la enfermedad de persona a otra persona, ¿sí? Otra sospecha clínica bueno, con respecto a las manifestaciones intestinales, los pacientes diversos pueden presentar alteraciones de función hepática, diarrea o vómito, menos frecuente hemorragia digestiva, peritonitis, enterocolitis, perdedora de proteínas, ¿sí? Y en el caso de lo que se utiliza es un ELISA que mide anticuerpos
IgM, el tratamiento se basa en que son medidas de apoyo en pacientes que presentan un síndrome cardiopulmonar con una alta mortalidad a pesar del tratamiento, ya que y la ribavirin es un antiviral que tiene efectos demasiados y la eficacia todavía de contra el síndrome cardiopulmonar no está totalmente evaluada, a veces necesitan para conocimientos de su eficacia clínica y seguridad. Para pasar es la análisis de proyectores con la 20 sobre España, generar también otra forma de televisión por vía de que son necesarios locales, No, que siga hablando. Yo les escucho. Bueno, como en realidad les dos tipos de presentación, visceral, en el caso de gastroenterólogo, lo que me interesa es sobre todo la lesión visceral, que se da más frecuentemente en pacientes comprometidos y son las que van a producir en su mayor porcentaje de patologías del tracto digestivo. Este es menos mapa donde habla de la prevalencia, el mundo de Brasil es el sur, el continente, por lo que más acá, en el mundo, Etiopía, Kenia y otros países de África. Dentro de las manifestaciones clínicas, la diferencia es el hantavirus en un desarrollo lento, ¿sí? El puede de 2 a 6 meses. En los casos son asintomáticos, que también varían en diferentes regiones, y esto también se ha visto que la vivencia del patógeno es diferente. Se ve que hay unos datos que en Europa el porcentaje de pacientes sintomáticos es 30 versus 1, y en países como Brasil los casos es 4 versus 1. ¿Sí? El síndrome de Kawasaki, en el caso de la lesión visceral, se manifiesta con dolor abdominal, hepatología plegaria, pérdida de peso. Y en estados avanzados pueden presentar ictericia, asitis inferiores, simulando patología crónica. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales se pueden aparecer ausencia de los típicos, como dije anteriormente, los síntomas digestivos más reportados son la diarrea, la absorción, el dolor de gástrico, ¿sí? Son como regla, son las patologías tropicales más comunes en pacientes sobre todo con pH. En el contexto de un síndrome de mala absorción, la clínica, la biopsia abdominal de mastigotes debe ser recomendada, sobre todo en áreas endémicas, en especial para otros médicos que tienen mayor sensibilidad, como son la biopsia clínica, en el promedio de los negativas o están contraindicadas. La valencia endoscópica, en la mayoría de los casos, no va a presentar generalmente, por ejemplo, para la operación normativa, y en casos respiratorios, pasado, se puede ver también cuerpos y lesiones
Y con respecto a la mala absorción, lo que hemos propuesto son Audio. producción de mucosas por el parásito, se habla de atrofia velocitaria, competencia del enterocito y el parásito con los nutrientes, dismotilidad, sobrecrecimiento bacteriano, desconjugación de sales biliares y bloqueo linfático. Bueno, estos son algunos artículos que he encontrado, donde de reportes de casos de leishmania visceral en el duodeno, ¿sí? Un paciente inmunocompetente, ¿sí? Diarrea crónica también, asociada a la mala absorción y el diagnóstico de también. Y este también, igual, quiero representar cuando hablamos de biopsia hepática, indicada cuando está concentrada en otros métodos, no solamente en la biopsia clínica, y vemos en estos casos donde hay una norma en la biopsia hepática de antibióticos de positivo, ¿sí? Bueno, un poco sobre el método de diagnóstico, ¿sí? Uno de métodos directos e indirectos dentro de lo que se utiliza en la práctica clínica. Tenemos dentro de los métodos directos el aspirado esplénico, ¿sí? En los casos de leishmania visceral, con elementos del parásito y cultivos, el método más sensible, pero muchas veces está contraindicado porque el paciente puede presentar trombocitopenia. Otro método importante es el análisis de una muestra de sangre, en la que lo que se busca es detectar en la capa leucocitaria, que es la capa que se encuentra en la parte superior, la presencia de los anticuerpos, y en el caso de pruebas serológicas, si bien se realizan en los laboratorios que están en pruebas tropicales, es no distinguir la infección activa de una secuela y no es útil para el caso de leishmania cutánea. El tratamiento se realiza a través de anfosina liposonal en paciente inmunocompetente. La anfosina es el tratamiento de segunda línea, en los pacientes que no toleran la anfosina y áreas donde los patrones conocidos, hay patrones conocidos para la existencia de droga, y en los pacientes con infección de bacterias se recomienda asociar la terapia antirretroviral. Bueno, pasando a lo que sería la leptospirosis. La leptospirosis es la zoonosis más extendida en el mundo. Se cree que hay 1 billón de casos anuales y provoca 60 muertes. Son epidemias económicas que tienen de reserva una animal, que son los roedores que se llenan por orina, y menos también animales domésticos también tienen durante meses en suelos, sobre todo dentro de los factores de riesgo de la enfermedad, en posición de ocupación, materiales, actividades técnicas y para combinación de deficiencia, falta de cultura, de sustancia con el más común de personas. Bueno, continuando con respecto a las manifestaciones clínicas, hay que aclarar que el humano es un huésped accidental a través, generalmente, la leptospira ingresa a través de lesiones en la piel y mucosas, con agua y alimentos contaminados, con la orina del roedor, y la mayoría de los casos, en pacientes inmunocompetentes, son casos leves y autolimitados o asintomáticos. Dentro del espectro de la manifestación clínica tiene dos tipos. Tenemos la leptospirosis anictérica y la leptospirosis ictérica, que es la enfermedad de Well. También hay otro subgrupo que
son los casos graves, ¿sí? En el caso de la leptospirosis nictérica son síntomas muy similares a otras enfermedades tropicales, síntomas inespecíficos como náusea, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia, y bueno, como síntomas extradigestivos que por ahí pueden orientar al diagnóstico clínico, uveitis y meningitis aséptica. En el caso de la leptospirosis ictérica, a diferencia de lo que era la leishmania, hay que aclarar que es una enfermedad rápidamente progresiva, que tiene una tasa de mortalidad elevada, de 115%. Estos pacientes hay que sospechar porque pueden llegar al consultorio, a una guardia, por hiperbilirubinemia, con predominio de la bilirrubina directa, con transaminasas normales o levemente aumentadas. En el caso de los casos graves, se ha descrito hepatitis agudas graves que puede acompañarse de hemorragia alveolar, falla renal e insuficiencia cardíaca. Mucho menos frecuente, también se han reportado como manifestaciones gastrointestinales, pancreatitis, secundario a leptospira, sangrado gastrointestinal e insuficiencia hepática, en los casos graves, hiperamilasemia, sí, otro caso de pancreatitis, y también compromiso hepático secundario también a una infección por virus de hepatitis A y virus Epstein-Barr. En lo que respecta al diagnóstico, el gol estándar es la detección de anticuerpos mediante un test de aglutinación microscópica, utilizando un antígeno termoresistente de los diferentes serotipos del leptospira, las medidas de soportes y antibióticos, tanto para cuadros leves, donde se elige la doxiciclina, y tanto la doxiciclina como la citromicina, y en los casos graves, penicilina, doxiciclina o ceftriaxona. Bueno, un poco pasando hacia lo que es el dengue, bueno, algunas diapositivas, también es una enfermedad bastante amplia, que tiene un espectro clínico amplio. Un poco para tener en cuenta lo que como gastroenterólogos hay que tener en cuenta que los síntomas digestivos muchas veces son los que van a darnos una señal de que el cuadro clínico puede progresar a una forma grave. Entre ellos, los más frecuentes son los vómitos persistentes, el dolor abdominal, el sangrado mucoso, el letargo, la hepatomegalia y la citis. Existen algunos estudios que han informado que la infección por dengue podría aumentar el riesgo de colecistitis aguda. Este es un estudio realizado en Taiwán, donde se había estudiado pacientes que posteriores a la infección por dengue, entre 11 a 30 días después, tenían con mayor frecuencia colecistitis aguda y pancreatitis aguda, y esto, en el mismo reporte, el mecanismo era multifactorial, hablaban de una producción de endotoxinas, además de translocación bacteriana, mayor espasmo de la ampolla de Batten, cambios microangiopáticos y lesiones por isquemia y reperfusión. Otras manifestaciones digestivas que están descritas en la infección por el dengue, tenemos la intususcepción intestinal, la hemorragia digestiva, que se ha reportado entre el 50 al 30%. El hallazgo más común en endoscopía es la pangastropatía erosiva o hemorrágica, que se reporta en un 67%, y la etiología del sangrado digestivo en el dengue también es multifactorial. Los mecanismos implicados son trombocitopenia, disfunción endotelial, disfunción plaquetaria y, en los casos graves, coagulación intravascular. Esto también ha llevado a encontrar una serie de artículos donde el tratamiento, donde se discute el tratamiento de lesiones por sangrado, en el caso de la intervención endoscópica con respecto a la esclerosis, ¿sí?, que estaría controvertida,
Y bueno, y mucho menos frecuente es encontrar úlceras gástricas, úlceras duodenales y úlceras a nivel del esófago. Lo que recomendaban en este artículo era realizar, en el caso de realizar la esclerosis, diluir la adrenalina 1 miligramo en 20 mililitros de solución fisiológica y realizar la menor cantidad de inyecciones, y en el caso de visualizar un vaso visible, utilizar métodos, sobre todo en la colocación de núcleo. Con respecto al compromiso hepático, en el dengue es un mecanismo dual que se produce tanto por la toxicidad viral directa y también por la respuesta desregulada de la inmunidad en respuesta al virus. También los mecanismos por los que produciría la afección hepática no está totalmente estudiada. Se cree que el virus se uniría a receptores del hepatocito, induciendo apoptosis celular. Existe un componente de lo que es de la membrana celular, que es el glicocálix, que contiene parasulfato, que sería un compuesto que ayudaría a la unión del virus con respecto al hepatocito. Dentro de los síntomas, lo más común es el dolor abdominal, las náuseas son los síntomas más frecuentes. El paciente puede presentar hepatomegalia en un 34%, ictericia en un 17%, y algo que tiene que llamar la atención es la alteración del hepatograma con predominio GOT sobre GPT, que esto permite diferenciar del compromiso hepático con, sobre todo, las hepatitis virales. La falla hepática fulminante, si bien se ha reportado en el adulto, es mucho más frecuente en niños y en pacientes con la enfermedad hepática crónica, en lo que sería una regularización de una hepatitis crónica, una aguda sobre crónica. Bueno, con respecto a la histoplasmosis, hay que hablar que es un hongo térmicamente dimórfico que crece como en el ambiente, como levadura a los 37 grados. La adquisición se da a través de la inhalación de los microconidios por los pulmones, donde se transforma en levadura, y esto va a generar una respuesta inflamatoria que depende también de la inmunidad del paciente, de la inmunidad celular sobre todo. La mayoría de los casos en pacientes inmunocompetentes se van a resolver, y en caso de pacientes inmunosuprimidos se disemina hacia otros órganos, sobre todo vaso, hígado, ganglio linfático y médula ósea. En el caso de los síntomas gastrointestinales, se pueden dar a través del compromiso de los ganglios mediastinales en el contexto de una histoplasmosis aguda, que es rara, o bien a través de una adenitis fibrosante o de una enfermedad diseminada en la forma crónica en el contexto de un paciente inmunocomprometido. Bueno, dentro de los factores de riesgos tenemos receptores de trasplantes de órganos sólidos, pacientes que están bajo tratamiento con inhibidores de anti-TNF, infección por VIH, embarazo y glucocorticoides. Y hay que sospechar esta enfermedad. Muchas veces, como dije anteriormente, los pacientes no van a presentar síntomas digestivos, ya que es una enfermedad subclínica en el 70%, pero algunos datos que dan a la sospecha son la linfadenopatía, alteración del sensorio, pancitopenia, LDH y aumento de la ferritina y una alteración del hepatograma. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, la histoplasmosis puede tener un compromiso agudo, que generalmente se da en pacientes inmunocomprometidos, donde el paciente puede presentar diarrea, hepatoesplenomegalia, infarto esplénico, y en el caso de la enfermedad diseminada crónica, se pueden agregar lesiones orales y alteraciones de la mucosa a cualquier nivel del tracto gastrointestinal. Más frecuentemente, la histoplasmosis afecta lo que es la región del colon y la región ileocecal, ¿sí? Generalmente se presenta como síntomas específicos. La histoplasmosis afecta a nivel del intestino, con un dolor abdominal, puede tener fiebre y diarrea y linfadenopatía en estudios de imagen.
El compromiso gástrico es muy raro, que se da solamente en un 4%. Los hallazgos también son muy inespecíficos. Algunos de ellos, como eritema en antro, puede haber hipertrofia de pliegues gástricos o una masa única como una entidad aislada. La afectación del intestino delgado es segmentaria y generalmente las lesiones pueden ir desde erosiones superficiales hasta úlceras profundas. Esto a tener en cuenta como diagnóstico diferencial de las enfermedades inflamatorias intestinales. También se han reportado casos de obstrucción intestinal por masas polipoides o lesiones anulares que ocupan la circunferencia de la luz, que pueden simular a neoplasia, sobre todo a nivel del intestino grueso. En el caso del compromiso esofágico, también es raro, solo se da en el 5 al 13% del total de casos que comprometan el tracto gastrointestinal. Como dije anteriormente, en el caso de la manifestación aguda, la adenitis mediastínica, lo que produce es una retracción de la mucosa del esófago, dando lo que va a dar lugar a las manifestaciones que lo más frecuente son disfagia. El paciente puede presentar estenosis esofágica, divertículos por tracción, y más raro, hemorragia digestiva, fístula broncopulmonar y abscesos esofágicos. En caso de su presentación crónica en la meningitis fibrosante, el síntoma más común es la disfagia, que generalmente es muy difícil de tratar. Bueno, estos son algunos artículos que, bueno, representan lo que dije anteriormente. Uno de ellos es un caso de una histoplasmosis esofágica que simulaba un cáncer, y el otro caso es una histoplasmosis mediastinal que se presentaba como disfagia. Bueno, acá algunas imágenes, ¿sí? De lo que es el compromiso esofágico de la histoplasmosis, donde generalmente afecta al tercio medio, ¿sí? Son lesiones que se puede evaluar, son lesiones generalmente circunferenciales que pueden imitar a lesiones tumorales, y también se puede evaluar, como en el caso de la imagen inferior, un nódulo de aspecto submucoso que estenosa parcialmente la luz del esófago, y en el caso del estudio varitado con una compresión extrínseca por la adenitis en el contexto de una histoplasmosis crónica. Estas son algunas alteraciones de la mucosa, ¿sí? A nivel oral, ¿sí? Y en la segunda imagen, como había comentado anteriormente, son masas de aspecto polipoide que pueden producir obstrucción de la luz y dar cuadros de obstrucción intestinal, que son muy difíciles de diferenciar endoscópicamente de una lesión maligna. En el caso de diagnóstico y tratamiento, generalmente existen varios métodos. Los más utilizados son los antígenos en orina, que son muy útiles en lo que es la enfermedad diseminada, si bien puede dar falsos positivos en caso de presentaciones localizadas, y el cultivo tiene un 85% de positividad en su forma diseminadas. Algunos aspectos a tener en cuenta, que se necesitan varias muestras, y el tiempo de crecimiento son de 4 a 6 semanas. En lo que sería la práctica como gastroenterólogo que hacen endoscopía, lo que se recomienda son la toma de la muestra para enviar a cultivo, además de solicitar anticuerpos en sangre y antígeno urinario. El tratamiento generalmente se realiza con itraconazol y anfotericina. Bueno, un poco para ir terminando, la paracoccidomicosis es otra enfermedad tropical, que es la micosis más prevalente en Latinoamérica. El compromiso gastrointestinal también del Paracoccidio brasiliensis es raro, con síntomas inespecíficos, y esto resulta de la progresión de una enfermedad diseminada o del resultado de la complicación de un proceso de curación local.
algunos datos: la afectación es mucho más frecuente en hombres y la infección se produce, al igual que otros patógenos anteriormente descritos, a través de la invasión del sistema linfático intestinal, que generalmente proviene del mediastinos, y las zonas más afectadas, al igual que la histoplasmosis, es el ileum terminal y el ciego. Dentro de lo que son las formas de presentación, lo más frecuente es la enfermedad crónica del adulto, que como dato generalmente tiene un compromiso pulmonar, sea en paciente inmunocompetente, y tiene otra forma juvenil aguda, que tiene un carácter más severo, y hay diseminación al sistema del retículo endotelial. Dentro de lo que son las manifestaciones gastrointestinales, como dije anteriormente, no son comunes. El compromiso tanto de esófago y de estómago son raros. Algunos hallazgos que pueden encontrarse son erosiones, úlceras, que pueden progresar por fibrosis a una disfagia, ¿sí? En el caso del intestino delgado y colon, puede haber dilatación de las asas, congestión, nódulos con ulceración central y úlceras de diferentes tamaños. También presenta compromiso rectal, a diferencia de otros patógenos anteriormente mencionados, donde es muy común la estenosis por lesiones endoluminales que dan también cuadros pseudooclusivos. Bueno, como dije anteriormente, el compromiso de esófago y estómago es raro, ¿sí? Se dan frecuentemente por una compresión extrínseca, por el aumento del tamaño de los nódulos linfáticos. No existe la mediastinitis fibrosante como en el caso de la histoplasmosis, y afecta, a diferencia de la histoplasmosis, a su tercio distal. La histología muestra un proceso granulomatoso de la submucosa con numerosas levaduras de Coccidia brasiliensis. Y también un dato a tener en cuenta: la disfonía por un compromiso laringio, que es un dato en zonas endémicas que nos da una alta sospecha. Bueno, estas son algunas imágenes, ¿sí? La imagen derecha es una estenosis a nivel del colon, donde se realiza una dilatación con balón. Es el mismo paciente tiene un estudio contrastado donde se pueden evaluar dos zonas de estenosis a nivel del colon, bien, y el compromiso de la válvula ileocecal con erosiones y estenosis de la luz. También, mucho menos frecuente, también se han reportado casos de pancreatitis que simulan a neoplasias. En este paciente, como se puede apreciar, un aumento de lo que es sobre todo la cabeza del páncreas, que capta parcialmente el contraste, una vesícula hidrópica y una esplenomegalia leve. También se han reportado casos de compromisos duodenal, donde el paciente a nivel endoscópico se manifiesta con úlceras a nivel del intestino delgado, con la consecuencia de enteropatía perdedora de proteínas, y el paciente desarrolla un síndrome ascítico edematoso. En el caso del diagnóstico, el método de elección es el examen directo con tinción de metamina de plata, donde se pueden evaluar las levaduras distribuidas en forma de rueda de timón. La serología permite evaluar casos sospechosos y la respuesta al tratamiento, y los antígenos son útiles en pacientes con inmunosupresión. Y bueno, por último, la esquistosomiasis es otra enfermedad tropical. Generalmente el esquistosoma viven en ciertos tipos de caracoles de agua dulce, donde la aparición de la cercaria, que vendría a ser la forma infecciosa del parásito, provoca la contaminación del agua. Generalmente esta es una enfermedad que se da mucho más frecuente en las 2 primeras décadas de vida, generalmente en los niños que se bañan y juegan en los estanques contaminados con aguas con cercaria, y los síntomas son producidos por la migración del huevo y no por la presencia del gusano, que muchas veces el gusano, en lo que es
el organismo, en el huésped accidental que es el ser humano, consume proteínas y se resguarda, pudiendo producir también síntomas crónicos. Dentro de lo que es el esquistosoma manzoni, que es el que afecta a nuestro entorno, se encuentra sobre todo en la mayor parte de África, América del Sur y algunas islas del Caribe del Sur. Es un poquito para hablar de lo que es el ciclo vital, luego de la eclosión del huevo, del esquistosoma. La miracilla puede nadar a través del agua, a través de su huésped intermediario, que es el caracol. Luego tiene una fase donde se convierte en un esporozoito y luego se transforma en una cercaria, que es el que infecta el ser humano, ¿sí? Y esto penetra a través del tubo digestivo y se acumula, ¿sí? En forma de quitomula, que cuando forma la cola, en la circulación esplácnica, ¿bien? Esto va a tener una importancia en las manifestaciones hepáticas, que ya vamos a hablar más adelante, y posteriormente, en su forma adulta, se transforma en lo que es el gusano. Estas son algunas manifestaciones, algunas imágenes, ¿sí? A nivel del intestino, la inflamación secundaria a la fibrosis que produce el huevo puede provocar ulceraciones a cualquier nivel del tubo digestivo, con sangrado. También a nivel del colon puede producir lesiones muy similares, lesiones polipoides, ¿sí? De gran tamaño, ¿sí? Como las imágenes inferiores izquierdas. También se puede producir nódulos a nivel tanto del tubo digestivo, como en el caso de la vejiga, en la primera imagen superior izquierda. Y en el hígado, lo que produce es una fibrosis periportal, ¿sí? Secundario a la acumulación de que son gusanos, y esto puede provocar hipertensión portal y varices esofágicas posteriormente. Bueno, como dije anteriormente, la hipertensión portal en el contexto de una esquistosomiasis va a tener dos fases. Una primera donde la disfunción hepática no es clínicamente detectable, que se llama fase hipercelular. El paciente puede o no tener hepatoesplenomegalia. Y en la segunda fase ya hay un depósito de colágeno en los espacios periportales con angiogénesis y distorsión del sistema venoso portal e hiperplasia del sistema arterial. De acuerdo al género del esquistosoma, hay diferentes, hay algunas guías que relatan que dependiendo del tipo de esquistosoma, se depositan en diferentes lugares de la circulación esplácnica. Se sabe que el esquistosoma manzoni, que es el que más frecuentemente afecta a la zona de lo que es América del Sur, se deposita sobre todo en la región de las venas mesentéricas inferiores. Bien. Y con respecto a lo que es el tratamiento de la enfermedad hepática, hay que tener en cuenta que el tratamiento contra el esquistosoma no va a cambiar el curso de una enfermedad crónica ya avanzada, ¿sí? Y hay que tener en cuenta la detección aguda de la infección, donde es el momento donde se puede revertir la enfermedad. También hay que tener en cuenta la comorbilidad, el estadio de la enfermedad hepática y el tratamiento antihelmíntico con praziquantel. El hallazgo, en lo que respecta a la enfermedad hepática, ¿sí? El hallazgo de los huevos o óvulos mediante estudios parasitológicos no permiten determinar si la infección es activa y tampoco sirve para medir la respuesta del tratamiento. Esto sí es útil en lo que es la enfermedad intestinal. Para la enfermedad hepática, muchas veces se utilizan serología y ensayos basados en ADN, que son útiles para determinar y discernir una infección activa o una infección vieja, y también para medir la respuesta al tratamiento. Como desventaja, que muchas veces no están disponibles en la mayoría de los laboratorios. Y en la práctica clínica lo que se realiza es el tratamiento con praziquantel,
que se indica siempre que el paciente tenga una prueba positiva por laboratorio, se realiza una dosis única de 40 miligramos por kilo, la infección por el Schistosomus manzoni, y esta dosis puede variar con otras especies involucradas. La respuesta al tratamiento se basa en la negatividad por métodos parasitológicos, en lo que es la práctica clínica, de 4 a 6 semanas posteriores al tratamiento. Se realiza un monitoreo por 12 meses con exámenes parasitológicos y las biopsias, en este caso, del tejido hepático y esplénico no son útiles. Un dato a tener en cuenta es que a nivel de lo que es el hepato y el espleno, sobre todo, la reducción del 80% del vaso es un marcador indirecto de una respuesta favorable al tratamiento. Bueno, esa sería la última diapositiva. Muchas gracias. Bueno, Nico, muchas gracias. Muy interesante, te felicito por la clase. Bueno, en este momento sí habilitamos la parte de las preguntas. No sé si hay alguna pregunta acá en el anfiteatro, alguna pregunta por el chat. ¿Qué? Hola Nico, ¿cómo estás? La verdad que excelente charla. Te quería preguntar justamente en este último caso de parasitosis que diste de la esquistosomiasis, si una vez, digamos, hecho el tratamiento para el parásito, se va a la hipertensión portal o el paciente ya queda con la hipertensión portal. Como dije en la parte de la diapositiva, una vez que el tratamiento con praziquantel, primero cuando el paciente tiene una enfermedad hepática como cualquier otra enfermedad por otra causa, ¿sí? En el contexto de una enfermedad hepática evolucionada, el tratamiento con praziquantel no retrasa, no mejora la función hepática, por decirlo. Es por eso que se recomienda la sospecha clínica y hacer el tratamiento en su forma aguda, que también es difícil porque hay veces que los pacientes son asintomáticos y hay veces que se pueden presentar solamente con una hepatoesplenomegalia. Entonces, como regla general, en la mayoría de estas enfermedades, lo que es la sospecha clínica es muy importante y bueno, cobra mucho valor. Yo tengo una pregunta, Nico. Bueno, vos ahora estás en una zona que tiene alta incidencia de enfermedades tropicales. Cuando vos haces una endoscopia y tenés alguna de estas lesiones así de aspecto pseudotumoral, ¿usted tiene algún protocolo pensando en las diferentes infecciones también para la toma de biopsias endoscópicas? ¿Cuántas biopsias toman? Dependiendo de la sospecha, dependiendo del germen que sospechan. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Ariel, si bien yo estoy allá en Orán, la verdad que solamente vi dos casos de leishmaniasis, de leishmaniasis visceral en el contexto de pacientes inmunosuprimidos que se manifestaban por visceromegalias y bueno, más que nada mi intervención fue como interconsultor. Aún no tuve la posibilidad de ver, de diagnosticar enfermedades a través de la endoscopía, pero generalmente son lesiones que son muy similares a lesiones malignas. Entonces, en el contexto, no hay un protocolo armado respondiendo a tu pregunta, pero en el contexto de que uno está en una zona fuerte, deberíamos realizarlo y seguramente más adelante lo haremos, pero por el momento no hay ningún protocolo armado. Bien, perfecto. Sí. Hola Nico, buen día, muy buena la presentación, muy interesante y bastante compleja para nosotros que somos gastroenterólogos, por ahí se mezcla mucho con infectología. Creo que es importante resaltar, la ANMAT este año en abril, si no me confundo, aprobó la vacuna del dengue y sabiendo que vos estás en el lugar central del país, creo, del mayor índice de dengue, preguntarte si ven mucho, obviamente en relación, como mostraba recién, con la gastroenterología y si hay algún programa activo en este momento de vacunación.
Hola Lucas. Bueno, con respecto al dengue, en estos momentos no hay una gran cantidad de casos como sí a principios de año, y el programa de vacunación se está realizando sobre todo en pacientes, sobre todo pediátricos, ahí en el sector bueno, nosotros en el servicio en el sector de endoscopía estamos muy próximos a pediatría y bueno, sí, sí, en ellos realmente se está haciendo la vacunación. Pero ahora no hay una gran cantidad de casos como si hubo a principio de año. Lo que sí se está viendo bastante es leptospira y hantavirus. La verdad que en lo que es el hospital no hay muchos casos. Puede ser que haya, muy probablemente haya casos subdiagnosticados, ¿sí? Se ve mucha diarrea, se ve mucha disentería, pacientes con patologías muy similares en los síntomas, pero no estamos viendo mucha cantidad. En consultorio tampoco. Hay varios, hepatíticos, Mm. 15, torrente, glicovinal 10, falla renal, chicos jóvenes, ninguno competente, interna, el cultivo positivo, tratamiento, teoría de piernas que quedan perfectos. Pero cuadro químico, con el vaso externo legal, algunos también. Hay que estar atentos, pasa lo que puedo decir, porque esa manera sigue y reina y vive entre nosotros. Ya por los siglos, yo creo que también no se quedó y no se va a ir nunca. Sí, esta clase es parte de algunos patógenos que son de la zona, pero quedan muchísimos más. Y bueno, bien la aclaración de Bernabé por el tema de la salmonela que generalmente nos consultan a nosotros los gastroenterólogos. Sí, se ve mucho. Bueno, acá hay una pregunta. El doctor Julio Tenca dice: excelente charla, Nicolás, aprovechando tu presencia con respecto al antivirus y nuestras variantes Orán y Laguna Negra. El gobierno, mediante su boletín epidemiológico nacional, informa 10 casos y 3 muertes por el virus en lo que va del año. Según tu experiencia, por estar en esta área, ¿esos datos son reales? ¿Hay más de lo que se reporta? ¿Se hace algo para prevenir la infección? Bueno, una pregunta un poco amplia. Generalmente, a ver, yo como estamos yo con el doctor Abdala en el sector de gastroenterología, generalmente los casos mortales por hantavirus son los cuadros respiratorios, ¿sí? Eh, no tengo información real de las estadísticas y bueno, la prevención más que nada se está haciendo a través de la limpieza de los lugares en lo que es la ciudad o la periferia de la ciudad, que generalmente son además de las zonas rurales, hay mucho trabajo rural en esa zona, y los casos que están bien notificados generalmente provienen de allí. Pero no tengo la pregunta era si tenía... Si hay más casos. Digamos, casos graves, sí se ha reportado, pero después el resto de los casos generalmente lo está manejando el servicio de infectología. Bueno, como decía Lucas, es una enfermedad que por ahí sobrepasa o en realidad necesita una conducta multidisciplinaria, pero esos datos lo está manejando el infectólogo que trabaja allá en el hospital, el doctor Kipildor. Así que bueno, como para contestar esa pregunta. Bueno, Nico, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más acá. Si no, bueno, en honor al tiempo, nada, agradecerte de nuevo y bueno, invitarlos para la semana que viene. Está el
penúltimo encuentro, el próximo martes, de la misma forma, tanto presencial como virtual. Bueno, va a estar a cargo de disertación el doctor Lutay. Así que bueno, muchas gracias, Nico.